Quiero compartir con ustedes mi opinión. Se habla mucho de la necesidad de incorporar a los jóvenes a la política. Y también se habla de una generación Y, más conocidos como los millennials o los muchachos del milenio. Son aquellos jóvenes que ingresan al siglo XXI en mayoría de edad, que nacen por allá del año 80 y que tienen hoy entre 20 y 35 años. Solamente ellos representan hoy en el padrón electoral el 40% del voto. Sin embargo, son muy activos, participan mucho en las redes, nacieron con la tecnología, o la tecnología vino con ellos, pero son muy activos, pero al momento del voto no participan. Generan mucha opinión, están presentes en todos los espacios de opinión, pero cuando tienen que ir a decidir en una elección, muchos se abstienen de hacerlo. ¿Cómo incorporar a los millennials? Es la gran pregunta que se deben de hacer las actuales autoridades políticas en los diferentes partidos. Son fundamentales y seguramente el mundo que está por venir es de ellos y ellos mismos deberían decidir hacia dónde quieren que este mundo vaya. ¿Cómo incorporarlos? ¿Cómo hacerlos ver que más allá de la tecnología hay un mundo social que les obliga a incorporarse? Sin duda, esa es una tarea que nos compete a todos aquellos que estamos en política y que la comprendemos como el marco de referencia para toda la sociedad. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Le tengo una buena noticia. La Caja quiere facilitarle el acceso a los servicios que brinda. Por eso, a partir de enero, usted ya no tendrá que presentar la orden patronal. Nuestro personal verificará que su seguro se encuentre al día. Y no se preocupe, la orden patronal no desaparece, sino que se hace digital. Con acceso en línea 24/7 para que usted verifique sus datos. Ingrese a miordenpatronal.com para conocer más. Su seguro no cambia, la orden patronal sí. Ahora es digital. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Atrévete a proponer la agenda nacional, porque tu opinión y tu voto son determinantes para las elecciones 2018. Muy pronto tendrás tu espacio, una actividad solo para menores de 35 años. Opinión Millennials 2018. Muy pronto.
Hoy le vamos a bajar el promedio de edad a Noche sin Tregua. Y para eso hemos invitado a 3 jóvenes. Vamos a hablar de esa generación que se llama la generación del milenio, los millennials. Y la primera parte, el primer programa que vamos a tener con ellos es con gente de 20 a 24 años. Para eso hemos invitado a Lady Joana Gómez Campos, de 24 años, estudiante en la licenciatura de Ciencias Políticas, tiene su bachillerato de honores en Ciencias Políticas y trabaja como embajadora especializada en el Departamento de Recursos Humanos de Amazon. La otra invitada es Valeria Zárate Segnini, bachiller en Ciencias Políticas, estudiante de Derecho y quien ha trabajado en investigación de mercado, es asistente administrativa en una agencia aduanal, ha sido asistente de gerencia y tiene una vasta experiencia en el tema de consultora en temas de igualdad de género y participación ciudadana. Y el otro invitado es don Pablo Soto Cruz, Pablo de 24 años, bachiller en Relaciones Internacionales, estudiante en la licenciatura de Gestión y Cooperación Internacional, dirigente estudiantil de la FEUNA, la Universidad Nacional, y actual representante ante el Consejo Universitario en esa universidad, asistente en investigación de derechos humanos, tiene una diplomacia, o tiene estudios en diplomacia pública, derecho de la educación. Y hoy me he entretenido un poquito más leyendo el currículo que en otras ocasiones, porque quiero mostrarles la calidad que tiene nuestra juventud y la preparación. Estas personas fueron escogidas por medio de Facebook y eran muy buenos jóvenes los que hay interesados en la política. Primero, agradecerles a ustedes la presencia y los invito, como siempre, a brindar por ustedes, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Yo quisiera, como corresponde, empezar con las damas. Y me gustaría saber, Lady, si tuvieras que priorizar algún tema de los que a la juventud hoy por hoy, a tu gente, a tus amigos, a tus contemporáneos les preocupa y que los hace acercarse o alejarse de la política, ¿cuál sería? Yo diría que la inclusión. Creo que como generación no nos sentimos incluidos en muchas de las temáticas que se desarrollan y creo que esa es la principal razón por la que nos alejamos o nos acercamos a determinados temas. Es decir, donde encontramos los espacios donde nos sentimos incluidos y donde nuestra participación es significativa en términos de toma de decisiones, ahí estamos presentes, pero donde quizás sentimos que nuestra participación no es tan considerada, entonces creo que perdemos el interés. ¿En el caso tuyo, Valeria? En el caso mío, en realidad, yo siento que los jóvenes estamos buscando liderazgos políticos en quienes confiar, ¿verdad? Estamos buscando una figura política o partidos que nos ofrezcan más allá, yo diría, de una inclusión o de puestos o de cuotas de participación para los jóvenes. Yo lo veo que es que nos ofrezcan un programa país donde en todas las áreas estén contempladas las poblaciones independientemente de la edad, ¿verdad? Que nos podamos sentir que realmente estamos aspirando a una estructura país. Por ejemplo, qué sé yo, en temas, digamos, salud, educación, transporte, ordenamiento territorial, saber que se van a tomar en cuenta las necesidades de esta generación millennial dentro de esa política, no que van a ser políticas separadas para los millennials, sino que se van a incluir nuestras necesidades y nuestras perspectivas dentro de las políticas país. Así lo vería yo, como lo que estamos buscando es integración, pero no una separación, digamos, de la realidad nacional, ¿verdad? Sino más bien que nuestras necesidades estén incluidas dentro de lo macro. Así lo vería yo. Pablo. Sí, a mí lo primero que me gustaría aportar es que generalmente cuando se habla del tema de la juventud se ve como un tema homogéneo, ¿verdad? Y no se ve la diversidad en las juventudes. En Costa Rica, según el INEC, somos 1.700.000 jóvenes en este momento aproximadamente. Esto quiere decir que hay una diversidad de realidades socioeconómicas, de intereses, de realidades geográficas que hacen que el interés de la juventud sea muy diverso y que hace que los partidos políticos y las organizaciones políticas todavía no han logrado captar esta diversidad, que lo que nos ha hecho la juventud es alejarnos, ¿verdad?, de estos espacios institucionales de la política. Entonces, cuando podamos primero romper, ¿verdad?, esa visión de homogeneidad de las juventudes
y empezar a entender la juventud como las juventudes, creo que es empezar a hacer agendas programáticas que respondan a esta diversidad y agendas programáticas que no solamente sean construidas desde otros sectores, sino que sean construidas desde las propias juventudes y que respondan a las diversidades. Ahora, en eso que ustedes plantean, cuando en ese marco de diversidad, yo tengo la suerte de que cuando selecciono a los muchachos, lo hago, se me ocurre hacerlo porque mi hija, le digo a mi hija, ¿cómo hago para invitar a unos jóvenes? Ocupo hacerlo. Mi propia hija, mi hija mayor, 27 años, que es otra milenio, me dice, papi, pone una nota en tu Facebook. Bueno, yo quedé impresionado de la cantidad de gente, yo no esperaba ese mar de gente y tener que seleccionar entre tantos se me complicó un poco porque todos eran muy buenos. Pero había un elemento de ustedes tres que me llamó la atención. A los tres les gusta la política. Vos sos relacionista internacional y sos miembro del Consejo Universitario. Ustedes estudiantes de ciencias políticas. Pero no es eso lo común con sus amigos, ese gusto por la política. Y hablo de política, no de política electoral, hablo del tema real, de la política con P mayúscula, de las cosas importantes. Lady. Estoy de acuerdo. Creo que tal vez... Bueno, las redes sociales efectivamente facilitan los espacios, digamos, de coordinación. Creo que en un mundo tan interconectado ahora, ¿verdad? Dentro de esta lógica globalizadora nos movemos muy rápido y las redes sociales son un medio para esa movilización. Pero sí, efectivamente, probablemente la mayor parte de mis amigos en Facebook no sean mis amigos por mis intereses, ¿verdad? En la política o en los temas relacionados a las problemáticas de nivel nacional. Pero creo que siempre es importante, digamos, a pesar de que no tengamos intereses en común, creo que uno siempre tiene que estar, ¿verdad?, tratando de dar su opinión y de ser activo en esos temas, ¿verdad? Porque no podemos, solo porque como generación nos categorizan de no estar dentro o no participar dentro de la política, creo que no tenemos que entonces nosotros asumir quizás esa etiqueta que nos han colocado, y más bien lejos de eso, creo que tenemos que participar más activamente y dentro de los espacios que se han generado, ¿verdad?, tratar de aprovecharlos al máximo para hacer saber a los demás como generación qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos respecto a la política. Pablo. Yo creo que primero hay que partir de ese elemento que usted dice de la apatía política, porque hay que diferenciar la apatía hacia los partidos políticos y la apatía hacia la política como tal, porque si efectivamente en la juventud hay una gran apatía hacia los partidos políticos, ¿verdad? Yo creo que conocemos muchos amigos y amigas que definitivamente no serían parte de ningún partido político. De hecho, yo no soy de ningún partido político, pero seguro sufriste en tu elección la poca participación para que vos fueras miembro del Consejo. Se sufre. De hecho, acabo de terminar en la representación del Consejo Unitario hace una semana y acaban de pasar a las elecciones federativas y el abstencionismo fue enorme, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que no hay una apatía hacia los temas políticos. Creo que todas las juventudes tienen un interés en sus realidades. Lo que pasa es que no hay cómo canalizarlas, no hay cómo canalizar esas inquietudes, esos intereses por medio de una incidencia política que rompa los partidos políticos, ¿verdad? Y los espacios institucionales de participación juvenil son muy limitados. Entonces eso hace que realmente no se sienta realmente el interés de las juventudes en la política. Por ejemplo, Valeria, vos has estado trabajando en la municipalidad de Santana en algún momento sobre el tema de género. Ustedes hoy en esta mesa son mayoría de los invitados, sobre Pablo, que solo es el único representante, digamos, hombre de la juventud. Pero si yo saco la lista de la gente en Facebook que se me ofreció para el programa, la mayoría eran hombres. Y hay una lucha en donde se trata de igualar a los géneros en la participación política. Pero siento que la reacción de la mujer es menor que la del hombre en ese interés de participar políticamente. Se le da igualdad de espacios. Entonces las que terminan participando, que son muy pocas, van a tener ventaja porque hay más espacios para ellas cuando se habla de igualdad horizontal y vertical, que los hombres que sí pareciera que todavía mantienen el atractivo por la política. Claro. Sí, de hecho a mí me llamó la atención cuando vi la gente que comentaba que la mayoría eran hombres, ¿verdad? Yo pienso que todavía hay muchos temores en las mujeres y sobre todo en las mujeres jóvenes, porque cuando yo estuve ahí en la municipalidad, uno de los proyectos era incentivar desde los colegios que las muchachas tomaran una conciencia de la participación política, ¿verdad? Que ellas supieran que tenían que estar conscientes de quién era su alcalde, quiénes, los espacios que se le da a la juventud dentro del consejo, que incluso cuando estuve en la municipalidad
a veces tenían que los mismos miembros del consejo acudir a sus familiares o a sus primos para que algunos jóvenes quisieran ir a las sesiones del consejo, porque nadie quería ir, ¿verdad? Y los espacios estaban abiertos. Entonces, cuando se trata de las mujeres, yo pienso que hay que romper un poco el temor de entrar en espacios masculinos, ¿verdad? Que eso también lo vemos no solo en la política, sino en la economía, ¿verdad? En temas que siempre se han asociado mucho al género masculino, erróneamente. Pero obviamente toda esa trascendencia histórica nos hace tal vez entrar en cierta desventaja o cierto desconocimiento para adentrarnos ya en un espacio como este, por ejemplo, o en espacios de economía, de finanzas, que son normalmente un mundo de hombres. Entonces, ¿qué puedo opinar yo sobre eso? Yo pienso que es clave, y eso se hicieron esfuerzos desde la municipalidad en su momento, hacerlo desde muy temprana edad, digamos, inculcar ese espíritu de participación desde el sistema educativo, porque tal vez Lady también tuvo la gran oportunidad y la gran bendición de que en su casa le educaron a que ella participara, tuvo padres que la incentivaron, ¿verdad? Pero esa no es la realidad de un gran porcentaje. Entonces, ¿dónde es que ellos, si no lo reciben en la casa, y ellas van a recibir esa educación para la participación en las escuelas? Entonces, a mí lo que me parece esencial es, dentro del sistema educativo, dentro de los programas de cívica, tal vez darle un énfasis a las oportunidades de participación de las mujeres y a que las niñas desde pequeñas tomen conciencia de lo que significa involucrarse en los temas de política. Así lo vería yo. Este puede ser, sí, Pablo. A mí me gustaría agregar ahí que efectivamente hay una estructura patriarcal en la política, que lo que hace es valorar la participación de las mujeres con un ojo distinto de lo que valora la participación de un hombre. Entonces, cuando una mujer posiblemente se equivoca en política, es valorada de una forma distinta que un hombre se equivoca en política. Y eso viene de una cultura patriarcal y machista, que solamente se puede cambiar, como bien lo dice la compañera, por medio de una educación, pero también hay una gran responsabilidad en los hombres, que somos conscientes de estos y los privilegios que se han construido históricamente, a cambiarlos, y que tenemos que nosotros también abrir los espacios y dejar que... Pero me llevas a hacerte una pregunta. ¿Sí? En el espacio de ustedes, esos síntomas de una cultura machista, que uno pensaría que es para los que superan los 35 años, ¿se da o es un choque que tienen ellos con la gente que dirige la política y por eso no quieren participar? O también dentro de ustedes, la relación de igualdad, hay diferentes rangos entre hombres y mujeres. Es un tema cultural que está presente también en las juventudes. Las juventudes no son ajenas al tema patriarcal y machista que hay en la sociedad, y mucho más en la sociedad costarricense. Porque les pongo un tema, y se me viene a la mente ahorita. En nuestra época, en mi época, era muy común el maje para referirnos entre hombres. Hoy a mucha gente le molesta que esa palabra se usaba entre las mujeres, pero es cada día más común, y yo llego a comprender que esa palabra es como los argentinos, que entre ellos se dicen che, ¿verdad? No importa si lo usa una mujer o un hombre, pero dentro de nuestro marco, hasta en esos síntomas, pareciera que la gente se asusta y dice, ¿cómo han cambiado los muchachos? Y yo podría decir que sí. Por ejemplo, esta es la mesa más joven que he tenido, y es la primera vez que estoy solo tomando vino con 3 jóvenes tomando limonada. Entonces puede ser que mi sociedad, los míos, los de mi época, podrían decir que la sociedad, los jóvenes hoy están perdidos. Yo creo que eso es falso también. Creo que hay muchos estereotipos, ¿verdad?, alrededor de ese tema. Y diría yo también en relación a lo que él comentaba anteriormente, que sí hay diferencias, digamos, o creo que sí sentimos esas barreras dentro de la misma generación, pero creo que es en menor medida que con otras generaciones. Creo que nos enfrentamos a un golpe mayor a la hora de tal vez tratar de relacionarnos con otras generaciones en términos de la forma en que nosotros nos comportamos, de la forma en que nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones o no. Y el otro tema de que, bueno, somos una generación perdida, una generación que no avanza mucho, ¿verdad? Una generación de muchos jóvenes que no trabajan, que no estudian, que no tienen un futuro o un límite o un futuro claro. Creo que eso no es cierto. O sea, sí hay obviamente, y no podemos ignorar la realidad de un segmento poblacional de la juventud que pues sí tiene una situación muy indefinida, pero creo que somos la mayoría los que al menos estamos, ¿verdad?, tratando de avanzar en la construcción de una sociedad que nos incluya de una mejor manera y en la que nos sintamos representados. Valeria, te hago pensativa.
Sí, es que en realidad lo que están diciendo y lo que decía tanto Pablo como Lady es muy cierto, digamos. Yo lo he notado mucho, por ejemplo, a la hora de que yo me relaciono incluso con otras mujeres de otra generación, bueno, y con mis propios papás. Me dio risa ahora que usted mencionaba lo de Mae, porque yo me acuerdo que en el colegio cuando yo empecé a decir Mae con mis hermanos, porque yo tengo una hermana, un hermano y una hermana que también son millennials, ¿verdad? Entonces, uno entre los hermanos se habla, sí, ¿verdad? Como uno se habla. Y yo me acuerdo que mi papá era como que Mae entre mujeres, y ya él poco a poco fue también él cambiando, ¿verdad?, su mentalidad y dándose cuenta que es otra generación, ¿verdad?, que es un lenguaje propio y que eso no necesariamente lleva algo peyorativo, ¿verdad?, sino que es parte de la cultura y de los rasgos característicos de los millennials precisamente. Entonces yo pienso que hay muchas cosas, por ejemplo, que tal vez a una generación mayor le pueden escandalizar, ¿verdad?, que nosotros ya vemos como algo de nuestra cotidianidad, ¿verdad?, algo cotidiano. Por ejemplo, ahora yo estuve trabajando con un grupo de mujeres para la prevención de la violencia, ¿verdad? Y la mayoría que estuvo en ese grupo eran mujeres, el promedio de edad era de 40 años. Pero entonces yo me veían como una chiquilla, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esta chiquilla aquí dándonos clases de prevención de la violencia, ¿verdad? Y ellas tuvieron que romper muchos paradigmas, ¿verdad? Que tal vez, por ejemplo, un ejemplo típico que genera choque entre generaciones. Para ellas decir feminista era ¿cómo? O sea, odia a los hombres, ¿verdad? Eso es la percepción que esa generación mayor tenía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos la oportunidad como jóvenes de explicarles, no, el feminismo se trata de esto, hay distintas corrientes, y romper como esos choques también muy de lenguaje, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención cuando estábamos ahí, ¿verdad? Que yo dije, bueno, porque el feminismo, ¿verdad?, defiende la igualdad de oportunidades, y todas se quedaron como así, ¿verdad? Como, pero no es que las feministas tal cosa, ¿verdad? Empezaron, y entonces ya uno empieza a conversar, también a entender, ¿verdad? Porque tal vez yo pienso que a veces los jóvenes, por ese mismo espíritu, digamos, que ya estamos en otra época, entonces cuando nos salen con algo que nos parece anticuado, ya nos desesperamos, ¿verdad? Y no tratamos más bien de entender a la generación mayor, que no fue criada bajo los mismos estándares, que no recibió la misma educación, que no recibió el mismo lenguaje, y entonces ahí es donde podemos converger, ¿verdad? Y entendernos mejor. Pero sí, yo he notado mucho en el lenguaje, en conceptos, esos choques, pero al final todo ha salido bien. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo sacar provecho de las marchas bajas de un carro automático? En un carro automático, la palanca de cambios puede tener posiciones marcadas con LO1, 2 y 3, las cuales pueden usarse como marchas bajas y funcionan como un sistema de frenos de motor para situaciones especiales como una pendiente pronunciada. Si utilizas las marchas bajas como freno de motor, se consigue un menor desgaste en los frenos, un menor esfuerzo del sistema y se evita el recalentamiento de las fibras. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
Nosotros somos Copeparrita Tropical RL, una cooperativa de 34 agricultores que sembramos papaya. Necesitábamos dinero y fuimos al INDER y ahí nos atendieron y nos dieron un crédito que ha sido una salvada para nosotros. Yo los invito a que lleguen, que se acerquen al INDER a solicitar ese préstamo que es cómodo para todos nosotros. En Copeparrita, los agricultores de papaya somos gente INDER. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Pablo, Lady decía al arranque del programa que había una mala lectura de incorporar a los jóvenes, o no sé si fue Valeria, que pensaban que los jóvenes lo que quieren es que les den puntos de vanguardia, poder de decisión, y que lo que se está fijando más el joven es en la agenda. Y entonces a mí se me venía a la mente la atención de un fenómeno que cautivó a los jóvenes en los Estados Unidos, que fue Bernie Sanders, y es un hombre de 78 años. Aquí en Costa Rica, los partidos políticos nuestros, para contentarlos a ustedes, les dan una cantidad de jóvenes en los puestos de la estructura. Entonces los jóvenes quedan satisfechos con eso, o le ponen en un puesto de tal vez, con una posibilidad de ser electo a un joven como diputado, y los partidos políticos creen que con eso le están cumpliendo a los jóvenes. Pero cuando yo oigo lo que Lady decía, el tema es diferente. Ustedes lo que quieren es una agenda. Creo que son dos elementos. Primero, el tema de los puestos es un tema por código electoral, ¿verdad? Que se establece que los partidos políticos tienen que tener cierta participación de las juventudes en los puestos de representación popular. Pero el tema es en cuáles puestos, ¿verdad? Si son puestos elegibles o no son puestos elegibles. Pero más que los partidos lo ponen ahí para cumplir, creo que tiene que ser unido dos elementos: la agenda programática, que sea de interés de las juventudes, y los puestos. Y aquí yo quiero poner un ejemplo que es bastante paradójico en los dos sentidos. Paradójicamente, una de las diputadas más jóvenes en este momento en la Asamblea Legislativa es Silvia Sánchez. Silvia Sánchez es la diputada más joven de Liberación Nacional, pero no necesariamente es una diputada en que los jóvenes nos sentimos representados y que nos sentimos que su agenda nos representa nuestros intereses. Y también, paradójicamente, hay un partido que en la nueva teoría podría tener tal vez una agenda programática con mucho mayor interés para las juventudes, que es el Frente Amplio, pero no tiene ni un solo diputado joven. Entonces, tenemos dos partidos que efectivamente cumplen con algunos de los dos elementos, pero no cumplen con los dos al mismo tiempo. Creo que tiene que ir de la mano una agenda programática y puestos de participación juvenil realmente de incidencia. Y la agenda programática tiene que responder a los puestos y los puestos tienen que responder a la agenda, porque si no pasa en lo que estamos ahorita, una diputada donde, yo no me siento representado, y un partido que podría tener una agenda programática tal vez de mucho mayor interés para las juventudes, pero no tiene diputados jóvenes, ni un solo. Vos no tenés partido político, nos decías, pero si tuvieras que identificarte con una ideología, ¿tendrías alguna o serías un tipo pragmático? Creo que soy muy pragmático en algunos temas, ¿verdad? Me puedo identificar muy progresista en algunos temas de la sociedad, pero no quiere decir que me identifique con alguna ideología, y me identifico con algún partido en este momento. No, creo que tal vez difiero un poco, ¿verdad? Eso me en gusta. lo que Para ver. Él decía que
digamos que la diputada joven no responde a una agenda de juventud, pero yo creo que no es solo tarea de los jóvenes responder a una agenda de juventud. Es decir, creo que debería ser un asunto más integral, el tema de la representación y el tema de lo que está en la agenda. Y creo que por eso, de hecho, o sea, por eso Sanders tuvo ese apoyo, ¿verdad?, de la juventud. Él no era joven, pero sí incluía temas que a los jóvenes les interesaban y por eso había una identificación. Entonces, creo que más allá de que haya una persona joven en un puesto de representación, es el tema. Creo que la juventud de ahora, y eso nos diferencia de las generaciones anteriores, ¿verdad? Ya no tenemos como esa personalización de la figura, porque yo me acuerdo mi abuelita, ¿verdad? Quien estuviera en Liberación, no importa quién fuera, ella votaba por Liberación. Entonces, porque ella tenía un arraigo como a la persona o a la figura, a lo que representaba el partido. No importaba cuáles temas estuvieran en la agenda o no, cuál fuera la prioridad del candidato o no, era como una identificación muy arraigada respecto al partido. Creo que ahora a nosotros no nos interesa tanto eso, o no nos motiva tanto eso, más allá del partido y más allá de la persona específica, es los temas que se están poniendo en la mesa, los temas que están discutiendo y que finalmente son sobre los que se van a tomar decisiones, que nos van a afectar a todos y todas como sociedad. ¿Y tenés alguna identificación con algún pensamiento ideológico? ¿Te importa eso? Sí me importa, ¿verdad? Porque creo que obviamente la ideología sustenta también los planes y sustenta lo que los partidos proponen o no. Pero en este momento creo que ningún partido como que reúne esos requisitos, digamos, o esos temas que a mí me interesaría se priorizaran sobre la agenda. No, y se habla de progresismo y la gente piensa que eso es de izquierda, y hay progresismo de derecha, y a veces coinciden más la extrema derecha y la extrema izquierda en temas progresistas que lo que coinciden gente propia de un solo partido. ¿Qué opinas al respecto, Valeria? Bueno, me parece muy, muy valioso lo que estaba diciendo Lady sobre que no se trata tanto de que haya gente joven, aunque es importante, sino que haya una agenda que integre a la juventud. De mi parte, sobre la otra pregunta más quisquillosa, en realidad yo en este momento no puedo decir que un partido aglomere todo lo que yo busco, ¿verdad? Pero creo que también uno se fija en algunas cosas, ¿verdad? Yo sí tengo, digamos, un pensamiento más conservador, digamos, en muchas áreas, que es algo como muy contradictorio con ser millennial, ¿verdad? Pero... no tanto, hay muchos, y en la lectura que hice yo había muchos muy conservadores, que es otro tema que también la gente tiende a casillar, que todos son muy progresistas o todos son muy liberales o muy alejados de la religión, y tampoco es tan cierto. Pues sí, entonces, bueno, hablando, digamos, de mi parte y tal vez de parte de otros jóvenes que también tengan un pensamiento más conservador en temas sociales, por ejemplo, pues yo creo que lo que nos fijaríamos a la hora de ver un partido, a la hora de ver a un candidato, tampoco es que solo se va a reducir al respeto de ciertos principios que uno valora, pero sí va a ser parte de la razón, al menos mía, de escoger o no a un partido, de escoger o no a un candidato. Sin embargo, yo ya no lo veo tanto de escoger partidos o no, de que hay partidos buenos o hay partidos malos, porque en realidad todos los partidos lo que hay es personas, y en todos los partidos hay personas buenas y personas malas, y que tampoco esa cosa de bueno o malo, sino hay personas capaces y hay personas que tal vez no eran tan aptas, ¿verdad?, para los puestos, pero yo pienso que yo no me fijaría tanto ya en el partido, sino en las personas clave que van a estar sobre asuntos que a mí me interesan. Pero eso me lleva a lo que planteabas vos también hace un ratito, Pablo, de la diversidad de esos millennials, de esa gente que tiene de 18 a 35 años. No podría haber una lectura sencilla de los políticos como para decir, estos son los temas con los que yo logro que estos carajos voten por mí. No es así de fácil. Para nada, porque efectivamente... Antes había una visión tal vez un poco más centrada en que los temas de las juventudes era el tema de empleo, el tema de vivienda y el tema tal vez de educación, pero ahora surgen otros temas, está el tema de derechos humanos, está el tema de movilidad urbana, por ejemplo, que es uno de los temas que más nos afecta a las juventudes porque somos los que usamos los buses, el taxi y los diferentes medios de transporte porque no tenemos tal vez carro, no tenemos un medio de transporte propio y ahora lo que usamos, entonces el tema de movilidad urbana nos afecta también como estilo de vida, pero también como el tema ambiental. El tema, bueno, hay temas de derechos humanos que afectan directamente a las juventudes en este momento, como el tema del aborto, por ejemplo. El tema del aborto ahorita afecta a gran cantidad de mujeres en este momento jóvenes, ¿verdad? Y es un tema que
los jóvenes están trayendo discusión. Entonces, creo que ahorita hay que desmitificar de que a los jóvenes solamente les interesa el tema de empleo, el tema de educación, que creo que son temas importantes y son temas que nos atañen como política pública, pero hay una diversidad de temas que atañen en este momento y que es lo que abre la agenda programática y que debería ser el interés de los partidos políticos en este momento. Yo he hablado con algunos jóvenes y en estos temas de aborto, de matrimonio gay, de Estado laico, muchos inclusive me dicen que no son los temas que ven como prioritarios, pero que sienten que es necesario salir de esos temas para entrarle a los temas realmente importantes, a los que nos afectan a todos, pensando en lo que ustedes decían antes, ¿verdad? No es que queremos que nos hagan una agenda particular, sino que queremos que nuestra agenda sea incluida y sea parte de toda una sociedad. ¿Es tan cierto eso de que hay otros temas? Porque ahora Pablo me pone a mí a pensar, porque veo que Pablo más bien en su exposición está priorizando esos temas sobre educación o sobre salud. Yo no los priorizo, yo creo que todos son importantes. Lo que pasa es que antes se veía que solamente el interés de nosotros, las juventudes, era simplemente el tema de empleo, el tema de educación y el tema de vivienda. Lo que pasa es que ahora, y yo creo que antes también, pero ahora en el debate público surgen otros temas que también son importantes. Y en el tema del empleo, ahora que me llevas a pensar en esto también, estudiando lo que piensan los millennials dejan el trabajo botado en cualquier momento por una cosa pequeña, por una cosa de estructura. No son como fuimos nosotros amarrados a ese empleo hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Chicas, Lady. Estoy de acuerdo en eso. Creo que hay una tendencia, si no de dejar el empleo botado por cualquier cosa, sí movernos muy rápido entre las compañías. Creo que eso lo he notado yo desde que empecé a trabajar hace más o menos 2 años, que es muy fácil, digamos, donde uno siente que ya como que agotó con esa compañía, entonces se mueve a otro lugar o a otra empresa, y creo que eso es parte como de esa dinámica, ¿verdad? Y de esa rapidez en la que nosotros como generación nos movemos, y entonces creo que eso sí es cierto. Respecto a lo que él decía de los temas de la agenda, digamos, o de qué nos preocupa, creo yo, o al menos desde mi perspectiva, tengo un interés como más integral. Digamos, los temas como medio ambiente, derechos humanos y todo esto, usualmente se han considerado como temas como más light, ¿verdad? Y los temas más como económicos o más estructurales, creo que han sido como los que han tenido mayor peso. Y creo yo que son los que tienen más peso. Pero creo que también, o sea, es necesario que haya una inclusión como integral de todos los temas. Es decir, que a la hora de nosotros de buscar un candidato, de escoger un partido, digamos, necesitamos que haya una inclusión de todos esos temas, o al menos yo creo que eso es un factor clave y vital. Ahora que yo estoy con esto de la tesis, ¿verdad? Es sobre el sistema de cuotas para la garantía de los derechos laborales de las personas con discapacidad. En medio de la investigación me he dado cuenta, ¿verdad?, que realmente eso no es un tema prioritario para nadie. O sea, para ninguna institución, solo en el discurso ni está. Para el Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos un soporte legal bastante importante, pero a la hora, ¿verdad?, de aplicar los mecanismos estamos muy atrasados, ¿verdad? Y yo lo veía con discapacidad más profundamente, ¿verdad?, porque he estado envuelta en la investigación, pero creo que pasa con todos estos temas. Entonces, tal vez, por eso es que sentimos que tienen que priorizarse, porque han estado como más abandonados que el resto, pero no creo que porque sean más o menos importantes, sino porque han recibido tal vez menos atención. Claudia. Bueno, a mí me parece que tal vez entrar en la burbuja millennial, ¿verdad?, ya con todas las características que nos dan, ¿verdad?, de que nos gusta mucho el balance vida-trabajo, que entonces por eso ya no vamos a durar toda la vida en un trabajo que, aunque pague bien, no nos permita tener vida familiar, no nos permita tener vida social. Eso es algo muy característico de los millennials. Y también lo que decía Pablo, que ciertamente estos temas, digamos, de derechos humanos, como aborto, FIV, matrimonio igualitario, están en la mente de muchos jóvenes. Pero también hay que prestar atención, por ejemplo, a lo que pasó, digamos, con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Si uno analiza la campaña de Hillary Clinton, se basó completamente en agradar precisamente a estas necesidades de estos temas como derechos humanos, de temas muy de identidad, ¿verdad? Y ciertamente el boom que genera ese tipo de campaña y apelar a ese tipo de temáticas hace mucho ruido, y parece que es realmente lo que todos los jóvenes están pensando, lo que todos están anhelando,
pero luego es cuando uno se tiene que salir un poco de la burbuja millennial, quedarse en la edad de 18 a 35, pero salirse un poco de la burbuja citadina y de la burbuja tal vez de alta educación, la burbuja, digamos, de nosotros, ¿verdad? Y pensar, ok, ciertamente muchas personas de 18 a 35 están dentro de la categoría millennial porque, bueno, son tecnológicos, buscan balance vida-trabajo, son progresistas en muchas cosas, pero hay una gran parte del país que igual calza dentro de ese rango de edad que sigue pendiente de educación, salud e infraestructura, porque finalmente son los temas que golpean directamente a mucha gente, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que sí, obviamente vamos a ver en política que esos temas van a surgir como siempre lo hacen, ¿verdad? Pero yo no pensaría que esos temas son los que le darían el gane o el triunfo a un partido o a una persona que los haga prioridad, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaría. Sí, ahí primero quería tocar sobre el tema del trabajo, ¿verdad? Porque también hay que entender que el tema de millennials es un tema de una construcción de un discurso cultural, ¿verdad? Y que no necesariamente, como dicen, simplemente por estar en un grupo etario de cierta edad a cierta edad, ya tienen sus intereses, ¿verdad? Pero sobre el tema millennial hay un tema sobre el discurso que realmente hay que problematizar, que es el tema del trabajo, porque se habla que los jóvenes queremos tal vez un trabajo más flexible y poder movernos de otro trabajo, que puede ser cierto, ¿verdad? Pero eso tiene que ir de la mano de lo que llama la OIT trabajo decente, ¿verdad? Que tiene que ir con garantías sociales, con un salario justo, porque se dice, bueno, sí, entonces como quieren esto, entonces le damos trabajos que no se le paga un salario justo, o no se le paga, o no se le da las garantías sociales, o no se le da las condiciones necesarias de un trabajo, y ahora vemos una gran cantidad de jóvenes en trabajos donde no cumplen estas necesidades básicas, ¿verdad? Y son trabajos donde usted puede estar unos 3 años o 2 años, y después se queda sin trabajo y no tuvo las garantías sociales, tal vez no está para una pensión, porque sabemos que uno de los temas que vamos a tener que enfrentar nosotros los jóvenes es el tema de la pensión, ¿verdad? Y entonces está el tema de calidad de vida atrás, ¿verdad? De todo esto, era la calidad de vida que nos están estos trabajos que no cumplen con tal vez estos parámetros que establece la OIT como trabajo decente. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política.
Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Atrévete a proponer la agenda nacional, porque tu opinión y tu voto son determinantes para las elecciones 2018. Muy pronto tendrás tu espacio, una actividad solo para menores de 35 años. Opinión Millennials 2018. Muy pronto. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hay algunos, o hay en especial, olvido el nombre de un sociólogo, un psicólogo norteamericano, que en lugar de decirle los millennials, dice que es la generación Peter Pan, porque no quieren salir de la casa, están muy cómodos, no quieren casarse, no quieren hacer familia, acostumbrado tal vez la sociedad a que ya después de los 20 te exigían casarse, sobre todo a las mujeres. Ahora resulta que una mujer puede estar a los 30, 35 años sin casarse y está tranquila, no está estresada como en los tiempos míos. ¿Qué tan de cierto hay o por qué ese confort que en muchas ocasiones el joven siente en su casa, en su hogar, y no el compromiso de crear familia? No es que no queramos, bueno, tal vez en mi caso, tener una familia. Creo que es que no se convirtió en un asunto de, ¿verdad?, de hacerlo a cierta edad, carrera, ¿verdad? Sí. Y no pensar bien. Creo que ahora tenemos otras prioridades también. Bueno, anteriormente, cuando las mujeres no tenían como el espacio para poder estudiar y para poder trabajar, pues no les quedaban demasiadas opciones, creo yo. Entonces, insertarse en una familia desde una edad muy temprana era como la lógica, lo que seguía, ¿verdad? Creo que ahora que hemos avanzado un poco más y nosotros tenemos el espacio para poder estudiar y para poder trabajar, tal vez no es que no queramos formar una familia, sino que no se convierte en algo como de rutina, lo que sigue, sino que es una decisión que creo tenemos ahora la oportunidad de meditar más y de tomar con más calma, ¿verdad? Entonces, pues, sí, creo que también dentro de esta misma lógica, entonces hay mujeres que han descubierto que tal vez eso no es lo que quieren, creo que está muy bien, pero creo que no, como generación tampoco deberían etiquetarnos, ¿verdad?, de que es... Todas no queremos tener familia. Sí, porque la generación mía, lo oigo con frecuencia, decir es que cómo se van a casar si ahora las casas son tan caras y mantener es muy difícil, o sea, mecanizan mucho esa decisión desde la perspectiva económica y vos lo que estás planteando es otra cosa. Yo pienso que Lady sí dio en el punto de la razón, ¿verdad? Y es porque realmente ahora tenemos muchas más opciones que las que teníamos antes, ¿verdad? Tal vez antes una mujer, como dice Lady, era la rutina, ¿verdad? Bueno, me gradué y prácticamente saliendo de quinto ya tenía el prospecto, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces, y hay una película muy buena de eso, La sonrisa de Mona Lisa, ¿verdad? Que eran mujeres sumamente preparadas, inteligentes, pero que igual elegían seguir esa rutina, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver con también observar lo que las generaciones bajo nosotros hicieron, tomar lo bueno de ahí, pero también inteligentemente analizar mejor cosas que ellos hicieron, pero que vemos que tal vez a nosotras nos podrían salir mejor si lo hacemos distinto, ¿verdad? Como el tema de casarse tan joven, ¿verdad? No estoy diciendo que toda la gente que se casó joven, qué mal decisión, sino que nosotras vemos, ¿verdad? Bueno, nuestros papás, nuestros abuelos, personas conocidas de otras edades, con matrimonios bonitos, ¿verdad? Y todo, pero vemos que tal vez para alcanzar ya mayores retos profesionales, para alcanzar mayores retos en sus finanzas, les costó más porque ya tenían a los 3 chiquitos, ya tenían, ¿verdad?, varias cosas. Entonces, ¿por qué mejor? Uno es lo que piensa, al menos yo eso es lo que pienso, bueno, yo quiero tener esta linda familia, pero
voy a mejor planear las cosas antes para no tener que hacer esto y esto cuando ya tengo una familia, ¿verdad? Sino que nosotros queremos tal vez hacer las cosas más ordenadas, pienso yo, para no llegar a momentos, digamos, de estrés o de endeudamiento, digamos, que las generaciones pasadas tuvieron que, a los que tuvieron que acudir para sostener esa familia, ¿verdad? Yo pienso que es mucho también de prueba y error y de observación de lo que hicieron las personas antes que nosotros. Pablo, no quiero que se me vaya el programa sin una pregunta que se me vino a la mente hace un rato. Algunos candidatos, creyendo poder conquistar a los jóvenes, lo primero que les dicen es: yo no soy político. Y creen que esa es la cápsula para enamorar a aquellos que no les gusta la política, ¿verdad? Salirse de ese nicho. En el caso tuyo, desde muy joven, sos político porque has participado como candidato al Consejo Universitario en la Universidad Nacional y crees en esos procesos. Pero, ¿qué impacto o qué candidato, cuando un candidato dice eso, genera algún impacto sobre la juventud? Cuando dice yo no soy político y sencillamente con eso piensa que ya los enchufa a ustedes en un proyecto. Yo creo que no. A mí me dicen no soy político y a mí me da más miedo. A mí me da más miedo cuando me dicen eso. ¿Verdad? Porque uno entiende la política desde otro prisma, ¿verdad? Y decir que más bien no es político, y puede ser que sea un Trump, entonces, ¿verdad? Es un empresario que tiene sus intereses. Entonces, sí, efectivamente yo creo que ese discurso no cala, ¿verdad? En la juventud, y más cuando hay una juventud que es más crítica, ¿verdad? Y tiene mucho más criterio para poder ver de que esos discursos son nada más como es un discurso, ¿verdad? Que no tiene un fondo y que responde a una visión. Entonces, yo creo que aquí en el tema que estamos hablando, el tema nos interesa más un tema en la agenda programática, ¿verdad? Y también espacios de incidencia política entre los mismos partidos políticos y en la construcción de política pública, ¿verdad? Entonces, ver que esos candidatos, cómo van a abrir los espacios y cómo van a abrir los espacios de incidencia, porque no nos interesa simplemente que nos digan no soy político, o hay un discurso que también, que creo que ya choca bastante, que es cuando empiezan a decir yo creo en ustedes porque ustedes son el futuro. No, nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente, ¿verdad? Y eso es algo que siempre, ese discurso siempre sale, ¿verdad? Me acuerdo que siempre llegan los políticos y nos dicen es que yo creo en usted porque usted es el futuro. No, un momento, yo no soy el futuro, yo soy el presente, y más bien para construyamos la agenda y construyamos política pública, que yo creo que es algo que ya se tiene que ir desmitificando, y esos discursos ya van quedando bastante obsoletos en la dinámica tal vez partidaria, ¿verdad? Si se puede ver así. Decía esto es a nivel de broma, decía Shakespeare que los adultos desconfían de los jóvenes porque fueron jóvenes. Entonces a lo mejor hay algo de eso por ahí. Lady. Sí, quizás sí. Creo que en términos de lo que ellos comentaban anteriormente, tanto Valeria como Pablo, sí creo que, bueno, que el tema de la política es muy mal entendido, y creo que por eso tal vez ese discurso, ¿verdad?, de algunas figuras en puestos de representación o con interés de formar parte de, han tratado de utilizar, ¿verdad? No, como porque tenemos una percepción negativa de la política, creo que sí, pero es porque no tenemos también un entendimiento correcto de lo que significa la política y solo la asociamos de nuevo a la parte partidaria, y entonces al representar una mala concepción, sobre todo en el tiempo actual, entonces creo yo que los candidatos deben sentir que al decir, bueno, no, yo no soy parte de eso, entonces creen que pueden tal vez, ¿verdad?, generar una cierta empatía con nosotros. Pero yo diría que no, a mí sí me preocuparía más bien también que un candidato utilice ese tipo de discurso. Creo que tal vez en una generación anterior a la de nosotros, tal vez como en el colegio, quizás eso sí les puede interesar, pero igual ese no es un público meta de ellos porque no pueden votar. Pero creo que ellos quizás son los que tienen tal vez, o tal vez yo cuando estaba en el cole quizás tenía una concepción un poco errónea de lo que significaba la política, o lo asociaba solamente, ¿no?, al elemento electoral. Pero creo que ahora, conforme uno va creciendo, ¿verdad?, y conforme uno va estudiando y insertándose como en la sociedad, uno se da cuenta que la política es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más que ir a votar cada 4 años. Y que entonces más bien uno necesita a alguien que sí esté interesado en la política, pero que entienda lo que realmente significa la política. Pero eso que decís votar, y le pregunto a Valeria, ustedes son muy activos, y cuando digo ustedes me refiero a los millennials, muy activos en las computadoras y en Facebook, en Twitter, en todas las redes, son muy activos, plantean muchas cosas, pero al momento de asistir a las urnas a votar, no votan. Es posible que, no sé si es en el caso, tal vez en el caso de ustedes no, porque les gusta la política,
pero muchas veces muchos padres tenemos que llevar casi que el día de las elecciones a nuestros hijos a votar. Yo recuerdo a mi hija menor en algún momento diciendo, papi, pero qué arcaico, la primera vez que votó, dice, ¿por qué no se puede votar por computadora? ¿Por qué hay que ir a hacer esas filas? Bueno, creo que también el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un trabajo fundamental, ¿verdad?, de facilitarle a los millennials, que son gente muy cercana a la tecnología, pues también que voten desde la tecnología y no con ese sistema ciertamente tan arcaico como el que tenemos. Pero ¿por qué nos involucran? Porque lo vimos en el Brexit, ¿verdad?, en Reino Unido, o sea, son los viejos los que deciden salir y ya cuando están afuera, los jóvenes se dan cuenta que esa decisión los perjudica y entonces piden un segundo referéndum. No, ya no hay segundo referéndum, ya la decisión se tomó. Entonces muchas veces los jóvenes creen que la política no importa, como digo yo en mi programa de radio, sí importa la política. Entonces, ¿cómo empatar esa gran iniciativa, esa gran demanda y esos grandes reclamos y esas grandes propuestas con acción a la hora de votar? Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se sienten los jóvenes con respecto al término de la política y de qué es la política. Ahora que usted hablaba de Bernie Sanders, yo me ponía a pensar, bueno, Bernie Sanders era lo más político que había, él era senador, él nunca escondió, él era un político tradicional, por decirlo así. Entonces, y con lo que estaban diciendo Pablo y Lady, yo me ponía a pensar, es que realmente lo que los jóvenes, yo pienso que estamos buscando o que nos fijamos cuando alguien nos propone una idea o cuando alguien nos está tratando de vender un plan político, es que esa persona realmente nos esté vendiendo una idea, ¿verdad? Que no nos esté vendiendo tal vez la campaña, ¿verdad? Que igual son necesarias, todos sabemos, ¿verdad? Pero que estén conscientes de que nosotros, tal vez las frases, ¿verdad? Como vamos a crear tantos empleos o frases como ustedes, como la que decía él, ustedes son el futuro, ya no van a calar, ¿verdad? Y más bien van a entrar por un oído y salir por el otro. Yo pienso que mucho del éxito de Bernie y pues el éxito de personas que atrapan a los jóvenes es porque ponen la mente a pensar. Uno escucha una y dice, mira, sí, uno escucha otra y dice, esto podría funcionar. Realmente yo pienso que específicamente los millennials, que son personas, bueno, con alta educación, universitarios, personas que están enteradas de la realidad, yo pienso que lo que los captaría y lo que los pondría a pensar sería identificarse con una idea, identificarse con una solución a un problema, no tanto identificarse con una frase o identificarse tal vez con un currículum, sino más bien identificarse con una solución a algo que les interesa. Entonces, digamos, eso del Brexit, ¿verdad? A mí también me llamó la atención, pero si uno se fija en las elecciones municipales que hubieron acá, la mayoría fue al revés, más bien muchos jóvenes acudieron a las urnas, no lo ideal, ¿verdad? Pero sí fue una cantidad importante. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, tal vez ahí podríamos analizar que hay un entendimiento de la juventud del poder y de la relevancia de lo local. Entonces tal vez a los jóvenes les interesa involucrarse en sus comunidades, ¿verdad? Yo pienso que uno también de esos datos puede sacar qué están diciendo los jóvenes a grandes rasgos, ¿verdad? Pero sí, yo coincido con ellos, ¿verdad? Ya no van a ser no puede ser una campaña pensada para atrapar a los jóvenes como con confites, sino que es con ideas, ¿verdad? Entonces, sí, yo pienso que eso sería... Muy corto, porque se me fue el tiempo. Hay un tema también, porque es un tema que se habla solamente si fuera responsabilidad de los políticos, pero también hay una responsabilidad o hay un tema institucional que es la incapacidad de las instituciones públicas para poder atender las realidades, ¿verdad? Que lo que hace es que los jóvenes no veamos que nuestros problemas se resuelvan a corto plazo, ¿verdad? Y se ven muy a largo plazo y no se ve que las realidades, como lo que se está discutiendo ahorita en la Asamblea Legislativa, la reforma fiscal es algo que nos afecta a todos y a todas en este momento, ¿verdad? Entonces, lo que viene cierto es que el descontento social, de hecho el último informe del Estado de la Nación habla sobre el descontento social, que es algo que está presente en toda la sociedad, no solamente en la juventud, sino en toda la sociedad. Lo único que dice es que la diferencia es que el descontento social, los mitos que hacen que el descontento social no pasen a más, no están calando tanto en las juventudes, pero es único y diferente, porque el descontento social está en toda la sociedad, y es por culpa de las instituciones que no han logrado realmente poder procesar las necesidades y los problemas de las sociedades también, y parte de la sociedad son las juventudes. Bueno, yo creo que con este programa le hemos complicado dichosamente a los partidos políticos y a esos políticos, a esos candidatos,
ese discurso, porque les va a quedar más claro. No es el último programa, vamos a tener varios programas con gente joven. Agradecerle a ustedes su audiencia, pero sobre todo a Lady, a Valeria y a Pablo por su presencia. Y a usted recordarle que todos los lunes tiene un compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo. Gracias.